Hola, buenos días a todos. Bueno, a continuación van a tener una clase de bioseguridad para tener un pantallazo en general de las normas que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestro trabajo. La bioseguridad es el conjunto de normas o medidas que se deben tomar para evitar o disminuir el riesgo de enfermedades en el área hospitalaria y en la comunidad por la exposición a distintos agentes infecciosos. Mientras que las precauciones estándar son aquellas medidas destinadas a prevenir o disminuir la transmisión de microorganismos a los pacientes como al personal de salud y viceversa. Es una protección bidireccional que vamos a tomar. El lavado de manos es la medida más antigua, eficaz, simple y menos costosa que vamos a encontrar dentro de lo que son las precauciones estándar. Tenemos que tener en cuenta que esta medida no se reemplaza con lo que es el lavado con alcohol o alcohol en gel. El lavado de manos con agua y con jabón debe durar de 40 a 60 segundos y el alcohol en gel de 20 a 30. Hay que tener en cuenta que con el lavado de manos vamos a eliminar toda la fibra transitoria que tenemos en la superficie de nuestras manos. La Organización Mundial de la Salud nos define 5 momentos del lavado de manos, 2 antes y 3 después. El primer momento y el más importante de todos es antes del contacto con el paciente. El segundo es antes de realizar cualquier tipo de tarea séptica. El tercero después del riesgo de exposición a cualquier tipo de fluido corporal. El cuarto después del contacto con el paciente y el quinto después del contacto con el entorno del paciente. Algo a recordar y detallar respecto al primer momento del lavado de manos, que es antes de tocar al paciente, este es el momento que en no se cumple. Esto sucede a que en realidad no tenemos presentes de todo aquello que nosotros tenemos en nuestras manos, que estuvimos tocando antes de dirigirnos a realizar el primer contacto con el paciente y no nos percatamos de todo aquello que nosotros llevamos en nuestras manos, todos aquellos microorganismos y floras que podemos transmitirle al paciente. Siempre estamos pensando en lo que el paciente nos puede transmitir a nosotros y no viceversa. Así que recordemos siempre antes de ir a tocar al paciente, de tener contacto con su entorno, de higienizarnos las manos, lavarnos bien las manos, porque no sabemos en realidad qué tan limpio o sucio o con qué estaba colonizado todo aquello que antes estuvimos manipulando. Para realizar la técnica correcta de lavado de manos debemos recordar que este procedimiento dura entre 40 y 60 segundos y una de las cosas a mencionar es que no importa el orden en que realicen este procedimiento, sino de que respetemos la cantidad de pasos que tiene, el tiempo necesario y la fricción suficiente como para que sea efectivo. Recordemos siempre el tema de frotar las palmas, frotar el dorso de las palmas, la parte interdigital, realizar el ganchito frotando dorso con dorso de los dedos para que podamos limpiar bien todo lo que es la superficie dorsal de las falanges, la higiene de los pulgares, realizar la parte de la palma de la mano friccionando con la yema de los dedos y llegar hasta las muñecas. Los elementos de protección personal constan de guantes, barbijos, camisolines y la protección ocular. Debemos recordar y tener en cuenta que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos, que debemos cambiarlos entre las tareas y los procedimientos en el mismo paciente, que nos debemos lavar las manos inmediatamente después de utilizarlos, o por lo menos sanitizarnos con alcohol en gel, y que no debemos jamás utilizar el mismo par con distintos pacientes. Los barbijos protegen al personal de salud de secreciones respiratorias de aerosoles, sangres y fluidos de pacientes. Cuando lo utilizan los pacientes, los protegen a estos de la exposición de agentes patógenos de la boca-nariz del personal de salud. Y al momento de colocarnos y retirarnos, no debemos tocar la parte frontal porque esta es la parte contaminada. La prueba de sellado para verificar el correcto ajuste del barbijo a la cara debe realizarse antes de ingresar a la habitación. Para esto debemos inhalar profunda y rápidamente para generar una presión negativa y el barbijo debe desinflarse o pegarse a la cara. Después debemos exhalar suavemente para generar nuevamente una presión positiva y el barbijo debe volver a inflarse. Si sentimos una fuga por alguna parte de la cara, debemos verificar el ajuste del mismo.
Contamos con dos tipos de barbijos distintos, los quirúrgicos o tricapa, que son aquellos que filtran microgotas mayores a 5 micras, que tienen el clip nasal ajustable y que debe descartarse luego de su uso. También contamos con los de alta eficiencia, los N95, que son aquellos que filtran microgotas menores a 5 micras, que duran 15 días o aproximadamente 200 horas. También poseen el clip nasal y lo que debemos recordar es realizar la prueba de sellado antes de ingresar a una habitación y que luego de retirárnoslo debemos de guardarlo en un sobre de papel para que pueda absorber la posible humedad que éste contenga. Los camisolines nos protegen de salpicaduras, de sangre, de secreciones, de excesiones, fluidos orgánicos. Deben estar limpios, nos deben cubrir todo lo que es el torso y los brazos, estar íntegros. Deben utilizarse los guantes por encima del puño. Es lo primero que se coloca del equipo de protección personal y debemos atarnos las tiras del cuello y las tiras de la espalda. Al momento de retirarnos debemos de hacerlo de un modo envolvente, sin tocar la parte frontal porque esta es la parte contaminada. Debemos recordar que para realizar los procedimientos que generen aerosoles hay que utilizar los camisolines fluido repelentes. La protección ocular la utilizaremos en procedimientos que generen salpicaduras y aerosoles. Deben ser amplios, deben permitir la visión periférica, ser confortables y proteger la parte lateral y superior del campo visual. Recordemos bien que en los procedimientos que generen aerosoles debemos utilizar antiparras autosellantes, un barbijo N95 de alta eficiencia, por encima colocarnos un barbijo quirúrgico para proteger al primero y el camisolín debe ser fluido repelente. Estos son los distintos carteles de los aislamientos que nos podemos encontrar dentro de la institución. Para lo que son las precauciones respiratorias vamos a tener que recordar siempre utilizar el barbijo de alta eficiencia o el N95, comprobando el sellado correcto antes de ingresar a la habitación. Vamos a tener que lavarnos las manos antes y después del contacto con el paciente y recordar mantener la puerta cerrada. En las precauciones de contacto, la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, el uso de camisolín común, el uso de guantes y que haya elementos para el control de signos vitales que sean exclusivos para el paciente. En las precauciones por gota, vamos a sumar un barbijo quirúrgico siempre y cuando estemos a más de 1 metro del paciente. Si vamos a atenderlo de modo directo, estando a menos de 1 metro del paciente, vamos a tener que utilizar un barbijo de alta eficiencia. También utilizar camisolines y guantes y mantener la puerta cerrada. En los casos de aislamientos neutropénicos, debemos recordar los elementos para el control del paciente que tienen que ser de uso exclusivo para el mismo. No ingresar libros, diarios ni nada del exterior. Ingresar con ropa de calle limpia o en caso de aquel personal de salud que se encuentre con ambos, tiene que utilizar un camisolín por encima de este. Y en las precauciones de contacto por Clostridium, la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, acá lo que debemos recordar muy bien es que hay que lavarse las manos con agua y con jabón, no con alcohol, porque el alcohol no es un agente escoricida. El uso de camisolín descartable, el uso de guantes descartables y que haya elementos para el control de signos vitales propios para este paciente. Durante la pandemia, en el Hospital Fernández vimos la necesidad de crear un nuevo cartel de aislamiento para poder identificar mucho más rápido a aquellos pacientes con sospecha o con COVID-19 confirmado. Este cartel reúne lo que es la combinación entre las normas estándar de los aislamientos de contacto y respiratorio. Barbijo 95, por encima colocar un barbijo quirúrgico para protegerlo, lo que es la cofia, protección ocular, guantes, botas y camisolín hemorrepelente, la higiene de manos, respetar siempre los 5 momentos y la técnica correcta, elementos de control de signos vitales, luz exclusiva para el paciente y mantener la puerta cerrada. La colocación del equipo de protección personal, EPP, debe realizarse en un área limpia. Es fundamental antes de empezar realizar una adecuada higiene de manos, conservando la técnica aséptica, que no debe durar ni más ni menos que 30 segundos aproximadamente, y esta puede realizarse con jabón común y agua
o con alcohol en gel y no alcohol líquido al 70%. Es fundamental no utilizar ningún accesorio como anillos y pulseras para este procedimiento. Acto seguido, procedemos a la colocación de los cubrebotas. Los mismos deben ser sujetados en la parte posterior del tobillo y no cruzados por delante. Para esto vamos a valernos de una silla que debemos recordar no utilizarla en el procedimiento de extracción del EPP, ya que nos vamos a encontrar potencialmente contaminados. Luego vamos a proceder a colocarnos el camisolín, que en el caso de la asistencia habitual del paciente será un camisolín común, y en el caso de manipular vía aérea o tomar muestras de la vía respiratoria será un camisolín hemorrepelente. Como se puede ver en la grabación, en todo momento debemos contar con un supervisor, en este caso, que nos sujete el camisolín en la parte posterior y nunca por delante, y también a nivel cervical, y es fundamental que supervise todo el procedimiento. Acto seguido vamos a colocarnos el barbijo, en este caso en N95, sin tocar la parte frontal, dejando las tiras de manera paralela por arriba y debajo de las orejas, presionando por arriba del puente nasal para sellarlo y realizando una inspiración profunda para evaluar el parcial colapso del mismo. Luego vamos a proceder a la cofia y recordar que si luego de esta usamos máscara facial, la misma debe estar bien sujetada. En caso de utilizar antiparras, debemos utilizar también un barbijo quirúrgico para proteger nuestro barbijo de alta eficiencia. Por último, pero no menos importante, vamos a colocarnos los guantes de examinación no estériles de manera tal que coapten el puño del camisolín de manera hermética. De esta manera nos encontramos en condiciones de ingresar a la unidad paciente. Ya habiendo culminado nuestra actividad en el área sucia, vamos a proceder a retirarnos los cubrebotas sin manipular la suela del mismo. Recordemos que todo el material retirado debe ir en bolsa roja. Vamos a seguir por la extracción de los guantes sin manipular la superficie interna. Recordemos que todo el proceso de retiro del EPP también debe ser supervisado por un segundo observador. Y vamos a higienizarnos las manos con el protocolo previamente explicado con alcohol gel. Acto seguido vamos a desprendernos la sujeción inferior del camisolín y la superior, y con un movimiento envolvente, no manipulando nunca el área frontal del mismo, vamos a realizar su completa extracción con un movimiento hacia adentro, envolviendo todo el producto y descartándolo en bolsa roja para una nueva higiene de manos, antes de manipular el picaporte que nos va a permitir la salida del área sucia. Vamos a proceder a una nueva higiene de manos en el área limpia. Y vamos a retirarnos la máscara facial manipulando solo el elástico desde la parte posterior para dejarlo en una mesa de apoyo o bacha con un producto de limpieza como diluciones de hipoclorito de sodio o de detergente enzimático. La cofia se retira desde la región coronal posterior y luego de este acto vamos a proceder a una nueva higiene de manos para antes retirarnos el barbijo. El mismo va a ser retirado primero por su tira inferior, luego la tira superior y sin manipular la región frontal se vuelve a plegar para guardar en una bolsa de papel correctamente rotulada con la fecha de inicio de su utilización. En el caso del barbijo quirúrgico el protocolo es similar, nada más que debe descartarse el mismo en una bolsa roja. Culminamos el protocolo con una nueva higiene de manos, que idealmente debería ser con agua y jabón para retirar restos de alcohol. Vamos a colocarnos un nuevo par de guantes, a realizarla de manera directa y no por rociado espacial desde la superficie interna y luego la externa, con diluciones de alcohol al 70%
o hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno, para luego dejar secar para su nueva utilización en una mesa o área seca.
Para el descarte de cortopunzantes, vidrios y residuos hospitalarios tenemos que tener en cuenta y recordar siempre que las bolsas negras las utilizaremos para el descarte de residuos comunes y las bolsas rojas para todo lo que sea residuos patogénicos. En caso de que una habitación posea algún tipo de aislamiento, la bolsa a utilizarse será roja. Y los cestos de basura deben retirarse cuando estén llenos en sus 3/4 partes. Para la eliminación segura de cortopunzantes y vidrios debemos recordar y tener en cuenta de utilizar el descartador correspondiente para cada objeto. Para los cortopunzantes nos encontramos con descartadores que poseen el orificio para el desmonte de agujas para no manipularlas directamente a estas últimas y los descartadores de vidrios que tienen un orificio mucho más grande para poder descartar los frascos y las ampollas. Recordemos que el llenado es hasta las 3/4 partes de estos. Otra de las medidas que se toman dentro de lo que es la bioseguridad es lo que es la limpieza y la desinfección. La limpieza es la remoción de la materia orgánica o de la suciedad de una superficie y la desinfección es la eliminación de microorganismos de superficies y objetos. Lo que debemos recordar también para poder favorecer a la limpieza y desinfección del entorno del paciente es que el área se encuentre lo más limpia y despejada posible. No que haya muchísimas cosas sobre, por ejemplo, la mesa del paciente o utilizar superficies que no corresponden como mesas, ejemplo, como pasa con los ventiladores mecánicos. En esta diapositiva podemos ver cómo podemos detectar si una superficie fue limpiada correctamente o no durante la internación del paciente o al alta del mismo. Se realiza una marca con una tinta ultravioleta y luego de determinada cantidad de horas se realiza la revisión mediante una luz de neón, una luz fluorescente, donde esta tinta reacciona y como se ve en la imagen, si hay alguna parte que brilla, es que esa superficie no fue limpiada o desinfectada correctamente. Los bundles es un paquete de medidas que aplican para mejorar las prácticas y al realizarse en conjunto logran reducir las infecciones hospitalarias o las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En lo que respecta al acceso venoso central, verificaremos el triple rótulo en el apósito transparente, en las guías y en el Baxter, el circuito cerrado y que el apósito transparente se encuentre íntegro, que no esté mojado ni despegado ni con restos de sangre. En los accesos venosos centrales también debemos recordar evitar las llaves de 3 vías y desinfectar los puertos con alcohol al 70% antes de manipularlos durante aproximadamente 10 segundos, realizando una buena fricción sobre estos para garantizar una desinfección correcta. En la asistencia ventilatoria mecánica, los puntos a tener en cuenta es que la posición de la cabecera se encuentre entre los 30 y 45 grados, que la higiene oral sea por turno. En el hospital tenemos un preparado que es clorexidina al 0,12%, que la posición de la tubuladura se encuentre por debajo del paciente, controlar la presión del manguito o del balón de seguridad y que todo lo que corresponde a elementos de vía aérea, como ser el ambú o las aerocámaras, se encuentren protegidos o cubiertos. La sonda vesical debe mantener el circuito cerrado, debe estar fijada y ubicada correctamente y debe mantenerse el meato urinario limpio. Los antisépticos de uso hospitalario con los que contamos en el Hospital Fernández son alcohol al 70%, que va a ser siempre nuestra primera opción o alternativa para realizar una limpieza de la piel, la clorexidina al 2% en alcohol, que viene en monodosis, y la iodopovidona al 10% como antiséptico. A continuación les dejo el siguiente enlace para que por favor respondan esta encuesta. Muchas gracias por la atención.